manera que sí, la televisión, la programación infantil en asturiano sí que lleva, aparte, ¿no?, del servicio que puede prestar como televisión, de alguna manera también lleva a prestarlo en el campo de la docencia y de la educación, aportando materiales que no existen prácticamente. Y hay otra cuestión, yo creo que interesante, que bueno, también lo comentaste tú, y es que puestos a que existe una programación infantil en la televisión asturiana, no tiene mucho sentido que esa programación fuera en castellano, porque competir con las cadenas que entren por el cable y que están 24 horas al día emitiendo programación infantil lleva una batalla perdida absolutamente. De manera que nunca existen garantías de éxito, pero la garantía de fracaso sería ponerse a competir con Disney Channel o con Nickelodeon, etcétera y tal, ¿no? Entonces ahí la especificidad, o sea, la circunstancia de que tuviera, de que usara como vehículo de expresión la lengua asturiana esa programación infantil, bueno, podía suponer una marca de distinción que llamara un poco a la audiencia también. Yo lo que no me parece que tenga sentido una programación en castellano en una televisión autonómica modesta como es la asturiana, porque evidentemente está condenado a tener una audiencia mínima, ¿no?, insignificante. Comentabas también que una programación en asturiano, no solo infantil, ¿no?, pero bueno, infantil como lo demás, que es también un mecanismo de crear puestos de trabajo, en cierta manera, de fomentar una industria audiovisual que de momento no existe. Y eso también podría ser muy interesante en relación con la Consellería de Educación, que tiene unos problemas enormes ahora mismo para recolocar en ciclos formativos a personas que acaben la secundaria y no tienen dónde se meter, ¿no? Bueno, pues ahí existe también otra posibilidad de ir de la mano la Consellería de Educación y la radiotelevisión asturiana a la hora de crear esas escuelas de doblaje o esas escuelas de, bueno, incluso de asesoría lingüística, no sé cómo decirlo, ¿no?, para una programación asturiana.